Transporta electricidad, agua y calor. Nuestro cuerpo no puede subsistir sin él y sin embargo puede matar microbios en pocos minutos. Trae música a nuestros oídos y belleza a nuestros ojos. Puso fin a la edad de piedra y nos ha introducido en la era de la informática. Este polifacético metal rojo ha sido indispensable en nuestros éxitos tecnológicos. A continuación, cobre en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, el cobre. San Diego, California. NASCO, la National Steel and Shipbuilding Company, ha proporcionado más de 110 barcos a las flotas de todo el mundo durante las últimas 4 décadas. Desde petroleros a portacontenedores. Y todos necesitan cobre, toneladas y toneladas de cobre. Aquí, cerca de 1.200 trabajadores se afanan en construir 11 barcos de transporte idénticos para la Armada de los Estados Unidos. El primero de dichos barcos, el USNS Lewis y Clark, ya está en servicio. Se trata del barco auxiliar mayor y más moderno de la Armada estadounidense. Mide 209 metros de largo y 32 de ancho. Cada uno de estos barcos impulsados por energía eléctrica requiere una cantidad increíble de cables para funcionar. Hay aproximadamente 800 kilómetros de cable eléctrico que se usa para distribuir la electricidad por el sistema de bajo voltaje. También por el sistema de alto voltaje que funciona a 6.600 voltios y se usa para el sistema de propulsión, para manejar el barco por el agua. Pero el cobre se usa para mucho más que para los cables de los barcos. Utilizamos cobre para pintar los bajos del barco, para evitar que se adhieran elementos del mar. Usamos cobre en el interior del barco en aleaciones para las tuberías de agua de mar, para evitar la corrosión. Y también usamos cobre en la aleación de la hélice para asegurar una larga vida a esta. El cobre es el metal elegido para cualquier parte del barco que esté en contacto con el mar. Porque una de las propiedades más valiosas del cobre es su resistencia a la corrosión por agua salada. Nada más entrar en contacto con el agua, el metal genera una capa protectora de óxido. Los barcos mercantes y los navíos de guerra requieren durabilidad, y el cobre pasa la prueba del tiempo en uno de los entornos más corrosivos del planeta. Para hacer bombas, válvulas y sistemas de desalinización, los fabricantes de barcos emplean una aleación especial de cobre y níquel, cuproníquel. Para evitar la corrosión de los sistemas por los que circula agua de mar, los fabricamos en cuproníquel. El cobre es muy resistente a la corrosión. Cuando circula agua de mar por una tubería de cuproníquel, se crea una capa de óxido en el interior de dicha tubería que detiene el proceso de corrosión. La aleación contiene generalmente el 70% de cobre y el 30% de níquel. La adición de níquel aumenta la dureza y la resistencia a la corrosión del cobre. También se hacen aleaciones de cobre con metales más duros para las partes de mayor tamaño y resistencia del barco. Una hélice resistente a la corrosión de 6,5 metros de ancho y 40 toneladas. Los ingenieros navales que fabrican estas hélices tan enormes combinan técnicas centenarias con nuevas tecnologías de fabricación. Normalmente las hélices se funden en una pieza. Una vez terminado el proceso de fundición, se quita el molde. La hélice así obtenida se limpia, se pule y se rectifica. En vez de construir una maqueta del barco, utilizan modelos generados por ordenador. Normalmente se hacen una idea muy precisa de cómo funcionará en el casco. Una vez realizada la pieza de fundición de la hélice, se retoca con mucha precisión. Las aspas de la hélice deben tener una forma determinada para asegurar su duración y evitar vibraciones y ruidos que puedan crear problemas en el barco.
Aunque las hélices de aleación de cobre pueden soportar años de exposición al agua de mar, pueden sufrir daños por impactos. Los ingenieros revisan metódicamente las hélices con tintes químicos y lupas para descubrir hasta el más mínimo fallo. Una pequeña grieta puede extenderse y causar una catástrofe. Se puede perder un aspa de la hélice por una pequeña grieta que no se repara y crece. Hacemos una inspección visual y basándonos en ella decidimos qué reparaciones es necesario hacer. Normalmente soldaduras, lijado y equilibrado de la hélice. El cobre también protege a los barcos de criaturas marinas diminutas pero peligrosas, a las que si se les da tiempo suficiente pueden llegar a hundir el barco. El cobre es microbicida, es decir, los microorganismos no pueden subsistir en él. Según algunas teorías científicas, el cobre mata a los microbios dañando su ADN. Se usa para proteger a los barcos de los organismos marinos desde el siglo XVIII, en que la Marina Real Británica forró por primera vez los cascos de sus navíos de guerra de madera con planchas de cobre. El cobre protege a la madera de los gusanos marinos que pueden perforar el casco. También repele a los percebes que crean resistencia al avance. En la actualidad, con los cascos de acero, sigue haciendo falta algo que impida que la vida marina se adhiera al casco. Por eso se usan pinturas con cobre. El cobre impide que se desarrolle vida marina en el casco del barco. A lo largo de los siglos, los fabricantes de barcos se han aprovechado de las cualidades del cobre en el mar. Uno de los barcos estadounidenses más famosos, el Constitution, conocido como costados de hierro, estaba chapado con cobre, no con hierro. Cuando se construyó el barco en los astilleros Edmund Hart de 1794 a 1798, revistieron el casco del barco con cobre. El cobre utilizado venía de Gran Bretaña. Era de importación. Paul Revere suministró los pernos y los cierres de cobre que se usaron en el barco durante su construcción. En 1803, cuando el barco, deteriorado por el mar, fue a puerto para ser reparado, Paul Revere decidió que había llegado el momento de hacer láminas de cobre en Norteamérica. Cuando se restauró el Constitution en el año 1803, Paul Revere, gracias a la ayuda del gobierno y a su propio dinero, desarrolló un proceso de laminado en Canton, Massachusetts, y laminó el cobre. Así que el segundo laminado del Constitution lo hizo Revere Metal, con material fabricado en el país. El casco no era el único lugar del barco donde se usaron láminas de cobre. Otra zona pequeña pero fundamental estaba completamente forrada de cobre. Aquí venían los marineros durante la batalla y recogían cada uno unos 3 kilos de pólvora que se guardaba aquí, que está forrado de cobre. El cobre es un metal no ferroso. No es fácil que suelte chispas. Con toda esta pólvora en la bodega, si saltara una chispa, podría incendiarse el barco y se podría hundir. Aunque las aplicaciones de cobre en el mar se conocen desde hace solo algunos siglos, nos hemos aprovechado del abanico de propiedades del metal rojo desde hace casi 10.000 años. En aquella época el cobre contribuyó a revolucionar nuestra tecnología. En la actualidad, el cobre está por todas partes. Todo lo que tocamos a lo largo del día contiene cobre, o tiene alguna relación con el cobre. Tenemos cobre en los teléfonos, en los ordenadores, tenemos cobre en nuestros cuerpos. El cobre es vital en nuestra forma de vida moderna. Se utiliza en motores eléctricos, se utiliza en tuberías, se usa cobre para el cableado. Sin estas cosas la sociedad no podría estar al nivel al que está. Es uno de los pilares básicos para conseguir un mundo industrializado. El cobre, además de su capacidad para resistir a la corrosión, matar bacterias y conducir la electricidad y el calor, es hermoso. Puede convertirse en el centro de atracción, como en esculturas y tejados. El cobre y las aleaciones de cobre nos atraen por su color, su calidez, su capacidad para cambiar de color y de forma. Es uno de los pocos productos con los que se pueden conseguir elementos de metal que transmitan calidez.
De hecho, fue el rojo característico del cobre lo que primero llamó la atención. Es uno de los metales que descubrió el hombre hace 10.000 años. Eso fue debido a que el cobre es uno de los pocos metales que existe en forma metálica en la naturaleza. Un hombre de la antigüedad pudo ir caminando, ver un pequeño brillo metálico, recoger el objeto y descubrir que tenía un metal fácil de trabajar. Es blando. Le podían dar con facilidad gran variedad de formas. Hacia el año 3600 a.C. aumentó la demanda de cobre debido a su uso en elementos tan dispares como joyas y puntas de flecha. Los depósitos naturales comenzaron a escasear. Pero los egipcios descubrieron un proceso llamado fundición que separaba el metal de la veta de mineral en que se encontraba. El primer método de fundición fue sencillamente calentar el metal en un fuego lo bastante caliente para derretir el metal. El proceso de fundición se realizaba de forma natural, al quemarse algunas de las impurezas. Por el sistema de prueba y error, las civilizaciones posteriores se dieron cuenta de que podían añadir ciertas cosas al metal fundido, que contribuía a eliminar las impurezas. Si añades carbón vegetal, carbón en general, es probable que el carbón se combine con el oxígeno de alguna de las impurezas y arda formando dióxido de carbono, monóxido de carbono, dejando metal no oxidado. Hacia el año 3000 a.C., los egipcios crearon sin querer un nuevo metal al mezclar estaño y cobre. El cobre y el estaño forman el bronce. Esa es la raíz de la expresión la Edad del Bronce. El periodo en que la humanidad comenzó a trabajar con estos materiales, a fabricar artefactos cada vez más complejos con estos materiales. El desarrollo del bronce marcó un hito en la historia de la humanidad, porque el cobre es relativamente blando, pero el bronce es más duro y resistente. Los agricultores podían fabricar gran variedad de herramientas resistentes y los guerreros crear armas con bordes cortantes y mortíferos. Fuera de toda duda, el ejército que tuviera más espadas y armaduras de bronce tenía una ventaja clara. Durante muchos siglos el bronce fue el rey. Luego, desde los romanos en adelante, el hierro se convirtió en el metal base de las civilizaciones occidentales, pero el cobre haría un regreso espectacular. El cobre extraído de grandes yacimientos estaba destinado a conectar y vigorizar al mundo. En la mina de cobre Phelps Dodge de Sierrita, Arizona, los camiones trabajan duro transportando mineral metalífero. Estos camiones para minas están entre los más grandes del mundo. Pueden cargar hasta 260 toneladas de mineral de una vez. Aún así, estos camiones del tamaño de una casa no podrían mover ni un gramo de cobre sin cobre. En cada uno de estos camiones hay mucho cobre. Hay cobre en los cables que recorren el camión para activar las luces. También se usa cobre en el alternador. Se usa cobre en todos los motores que hay en los camiones. Por supuesto, hay gran cantidad de cobre en el radiador, que es un componente vital para mantener la temperatura del motor. Los radiadores de los camiones para minas más grandes utilizan 1110 kilos de cobre en tubos y aletas. El cobre demuestra aquí otra de sus propiedades únicas. Conduce el calor mejor que la mayoría del resto de metales. Se usa cobre porque es muy buen conductor del calor. El calor del agua que viene del motor se transmite al cobre al pasar por un entramado. El calor pasa al otro lado del cobre y se disipa en el aire. Phelps Dodge tiene un total de 5 minas en el suroeste de los Estados Unidos. Entre todas producen más de 900 millones de kilos de cobre al año, lo que supone un 60% de la producción total de cobre de los Estados Unidos. El proceso de extracción y refinado sigue varios pasos.
El proceso comienza con el descubrimiento de una veta mediante perforaciones de exploración. Determinamos a dónde hay que ir para extraer la mena. Se usan barrenas explosivas para conseguir agujeros de 20 metros. Una vez hechos los agujeros, entra en acción el equipo de explosivos. Colocar cargas es una mezcla de tecnología punta y coreografía. Al final de este detonador electrónico hay un chip de ordenador. Se programa el tiempo de ignición del detonador. Se tienen que disparar de forma secuencial. Fuego al primero. Una vez que la mena está suelta, las palas pueden cavar. El material que cabe en la cuchara pesa aproximadamente 65 toneladas. Así que en 4 paladas una excavadora puede cargar uno de nuestros camiones de 260 toneladas. Si la mena se recoge cerca de la superficie, el cobre que contiene ha estado expuesto al oxígeno. La oxidación puede transformar el cobre en óxido de cobre. Los átomos del óxido de cobre no están tan unidos a la mena como el cobre, así que se puede sacar de la mena por succión. Lo que hacen detrás de mí es rociar una solución ligeramente ácida sobre material que contiene óxido de cobre. La solución contiene ácido sulfúrico. Al entrar en contacto con mena se convierte en sulfato de cobre. El sulfato de cobre va luego a una de nuestras instalaciones de procesado, donde finalmente extraemos el cobre. La mena que no se puede tratar así sigue un proceso diferente. La roca que está a más profundidad en la meta es sulfuro y no se puede extraer con ácido, hay que separarla por flotación. El tercer paso del proceso de flotación es reducir la roca a pedazos manejables. El molino giratorio es un cono grande que ajusta dentro de un cilindro en forma de cono y literalmente se balancea. Cuando la roca queda atrapada entre ellos, entre las dos paredes, se machaca. Antes de poder refinar la mena, hay que molerla hasta que quede como arena en tambores enormes llamados molinos de bolas. Cada uno de estos molinos de 5 metros de alto por 6 de largo está lleno de bolas de acero del tamaño de una bola de béisbol que pulverizan la mena. Al mismo tiempo se añade a la mezcla agua y agentes químicos que forman lodo. Lo ponemos en una máquina donde agitamos el lodo con burbujas y reactivos. El mineral de cobre se pega a las burbujas y sube a la superficie. Lo recogemos, filtramos el agua y lo enviamos al horno de fundición. En el horno se concentra, se calienta, se funde y se separa el cobre. El metal que sale del horno es 99,6% cobre, pero no es lo bastante puro para la mayoría de las aplicaciones eléctricas. Con este cobre impuro se forman placas llamadas ánodos. Los ánodos se refinan más tarde usando un sistema llamado refinado electrolítico. En el refinado electrolítico, los ánodos se suspenden durante 10 días en una solución ácida electrificada. Durante ese tiempo el cobre se disuelve y es atraído por el cátodo, que tiene carga negativa, dejando atrás todas las impurezas. El cátodo resultante es cobre puro al 99,99%. Un proceso similar llamado electroplastia por ánodos insolubles se utiliza para obtener cobre del sulfato de cobre líquido procedente del proceso de absorción. En el proceso de electroplastia, usamos electricidad para cargar los iones de la solución y el cobre se fija en placas sólidas. Si se pudiera ver dentro de la celda de electroplastia, veríamos pequeños electrones y protones de cobre. Veríamos el cobre moviéndose hacia la hoja y recubriéndola, fijándose a ella y solidificándose.
Al cabo de un periodo de 5 a 7 días, la capa de cobre en la lámina es lo bastante pesada para que podamos recoger el cobre. Estos cátodos de 90 kilos son también de cobre al 99,9. Las operaciones de extracción y refinado se desarrollan durante 24 horas al día, 365 días al año. Como en la mayoría de las minas de cobre, la mena que se extrae en Sierrita tiene un porcentaje de cobre pobre. Cada tonelada de mena produce solo 3 kilos de cobre. Pero muchos de los productos de cobre no se hacen con el cobre virgen de las minas. Al año se reciclan aproximadamente 1,5 millones de toneladas de chatarra de cobre. El cobre es un metal 100% reciclable. La mayoría del cobre y las aleaciones de cobre que nos rodean provienen de cobre reciclado. La tubería de cobre que tiene en su casa podría ser material reciclado de las joyas que usó Cleopatra hace muchos años. El cobre reciclado se puede usar prácticamente para todo, menos para cables eléctricos, porque refinar el metal hasta casi un 100% de pureza no resulta rentable. Uno de los grandes consumidores de cobre reciclado es la industria de la fontanería. Los fontaneros eligen con frecuencia instalar tuberías de cobre debido a su resistencia natural a la corrosión. Con frecuencia duran más que el edificio en el que se instalan. Hacer tuberías de cobre, o tubos, como se los llama normalmente, es un proceso bastante simple. Todo el mundo por la mañana coge un tubo de pasta de dientes. Aprieta el tubo y sale la pasta. Hacer tubos de cobre es lo mismo. Cogemos un bloque de cobre, lo hacemos pasar por una prensa de extrusión, que es el tubo de pasta de dientes. Apretamos con mucha presión y el tubo de cobre sale por el otro lado. La única diferencia es que usamos un mandril u otro método para asegurarnos de que hay un agujero en el centro del tubo de cobre. Los fontaneros modernos no fueron los primeros en descubrir el potencial del cobre en su campo. Los egipcios fabricaron algunas de las primeras tuberías de cobre. De lo que seguramente no se dieron cuenta es que además de tener un material que podían moldear en forma de tubería, estaban purificando el agua, ya que gracias a las propiedades microbicias del cobre, mataban a las bacterias que contenía el agua. En la actualidad, las propiedades microbicidas del cobre han impulsado a los expertos a estudiar el potencial del metal. Con las investigaciones que hay hoy en día en curso, se ha descubierto que tiene capacidad para matar a ciertos patógenos. Se ha visto que el cobre puede inhibir el crecimiento biológico de un sistema en un plazo corto de tiempo. Acaba con él. En un futuro próximo puede que el cobre se utilice en pomos de puertas y barandillas de hospitales para detener la propagación de bacterias como los estafilococos. El cobre no se usa solo para fabricar objetos prácticos, se usa también para fabricar desde grandes campanas hasta iconos mundiales. Esta es la campana de la paz mundial. Tiene 3,5 metros de alto y pesa 30.000 kilos. Es la campana oscilante más grande del mundo. Se encuentra en Newport, Kentucky, y se fabricó para conmemorar el cambio de milenio. Como la mayoría de las campanas, está hecha de una aleación de cobre, con frecuencia denominada bronce de campana. La campana de la paz mundial está compuesta por un 80% de cobre y un 20% de estaño. La razón para usar esta proporción es la calidad del sonido. Hasta aproximadamente el año 1600 experimentaron con diferentes proporciones de cobre, zinc y estaño. Comprobaron que la combinación de 80% de cobre y 20% de estaño produce el mejor sonido. La campana se hizo igual que se hacían las campanas en la Edad Media, vertiendo bronce fundido en un molde. Pero verter metal para una campana de este tamaño suponía un reto impresionante.
Teníamos 36.000 kilos de metal listo para verter. Calculamos que había que hacerlo en 4 minutos 54 segundos. Si se hacía demasiado lento, acabaría como la campana de la Libertad de Filadelfia. Si no se enfriaba de forma uniforme, existía el riesgo de que la campana se rajara la primera vez que se tañera, porque el metal no tendría consistencia, no tendría dureza suficiente. Los diseñadores de la campana de campanas Verdin, Cincinnati, Ohio, contuvieron el aliento la primera vez que se ajustó el reloj para que liberara al badajo. Estábamos preocupados por lo que pudiera ocurrir. Confiábamos con no encontrarnos con otra campana de la Libertad. 18 segundos antes de medianoche se giró el interruptor y golpeó el badajo. Con el primer golpe supimos que estaba bien. Campanas Verdin fabrica campanas desde 1842. En la actualidad posee la fundición de campanas más antigua de los Estados Unidos. Fabrica unas 250 campanas grandes al año, la mayoría para iglesias y universidades. Fabrican las campanas usando un método desarrollado por ellos, utilizando arena en vez de arcilla para hacer los moldes. La arena es más eficaz. Al secarse se endurece mucho más rápido. A la arena se le da forma de campana usando un molde de aluminio. Prensamos la arena mucho y con cuidado para que cree la cavidad perfecta en la que se asiente la campana. La arena se pone tan dura como el hormigón. Luego lo giramos y tenemos el perfil interior de la campana. Luego ponemos la otra pieza y añadimos más arena. Hacemos exactamente lo mismo. Cuando rompemos la parte de la copa, quitamos el molde. Así podemos volver a unir las dos partes y crear una cavidad que reproduce de forma exacta tanto el interior como el exterior de la campana. Cuando fundimos el bronce a 12.000 grados, lo vertemos en el molde de arena. Esperamos a que enfríe. Lo rompemos y comienza la ardua tarea de limpiar. Cuando sale del molde, cuando la liberamos, no tiene muy buen aspecto. En Verdin también utilizan bronce para hacer estatuas. Durante siglos los artistas han valorado la belleza y durabilidad del bronce. Algunas estatuas se moldean usando un procedimiento similar al usado para hacer campanas. Pero otras estatuas, incluida la más reverenciada de Norteamérica, la Estatua de la Libertad, están hechas de cobre puro. Puede parecer que es de cobre sólido, pero no lo es. Dentro hay una torre de hierro que fue diseñada por Eiffel, y es lo que denominamos armazón. Es una estructura muy compleja que aguanta la piel de la Estatua de la Libertad. La piel de la Dama de la Libertad se esculpió con 72.000 kilos de láminas de cobre puro. Antes de que la piel pudiera ser remachada al armazón, se dio forma a cada una de las 300 planchas usando una vieja técnica de herrería llamada repujado. Este proceso se sigue usando para detalles intrincados. El herrero Larry Stearns la utiliza para crear un ornamento de tejado. El repujado consiste en golpear una lámina para obtener lo opuesto a un relieve. Para realizar la técnica del repujado, se comienza con una plancha de cobre blando y martilleas hasta darle forma. A medida que golpeas se va endureciendo hasta el punto en que se hace quebradiza y se parte. Generalmente se emplea también un procedimiento llamado templado. El templado consiste simplemente en calentar el cobre, pero la técnica no es nada sencilla. En el cobre, los átomos están dispuestos en una estructura cristalina determinada. Llega un momento en que la única forma de seguir deformando el material es que esa disposición se produzca entre los límites entre los cristales. En el templado, calientas el material hasta una temperatura que está por debajo del punto de fusión, pero lo bastante alta para que los átomos puedan distribuirse. Entonces puedes volver a deformar el material. Por eso el cobre hay que trabajarlo con la técnica del templado y hacerlo varias veces. Todavía falta mucho, pero ya ve que empieza a aparecer la forma.
Aunque al cobre se le puede dar forma ornamental con rapidez, pueden hacer falta 10 años o más para que se forme la característica pátina verde del cobre. La pátina es una estructura cristalina que se crea en la superficie del cobre. Al cabo de varios meses de tiempo húmedo, la superficie tendrá un bonito y uniforme color marrón. Ese tono permanece estable durante 10 o 15 años. Luego comienza a aparecer el color verde. Para aquellos que no pueden esperar, hay una forma de acelerar el ritmo de la naturaleza. Los herreros pueden aplicar sulfato de aluminio u otros oxidantes químicos que aceleran el proceso de aparición de la pátina. El cobre brillante envejece en cuestión de minutos. Pero el majestuoso color verde que toma el cobre con el tiempo no es la única razón para que los propietarios elijan cobre para sus tejados. Si está bien instalado, un tejado de cobre de 450 gramos durará 100 años. Puedes colocar el tejado y olvidarte de él durante 100 años, mientras que la tela asfáltica se deteriora en 15. Pero más vale que tenga la cartera repleta. Un tejado de cobre para una casa de tamaño medio puede llegar a costar 30.000 euros. El cobre ha demostrado su durabilidad, porque podemos ver catedrales europeas que tienen el mismo cobre en el tejado desde hace cientos de años. El proceso químico que hace que los tejados de cobre desarrollen una pátina protectora es la razón de que duren tanto. La pátina es simplemente lo que sería la herrumbre en el hierro. Forma una barrera entre la atmósfera y el metal, proporcionando una capa protectora. Los tejados y las campanas muestran que el cobre es ideal para proyectos medianos y grandes, pero el cobre también sirve para lo pequeño. Se encuentra en la mayoría de los aparatos electrónicos. Circuitos integrados, más comúnmente llamados chips de ordenador, están en el corazón de todo aparato electrónico. En la última década los circuitos de cobre han permitido que los chips, y por consiguiente multitud de aparatos electrónicos, sean más pequeños y más potentes. Al principio se usaba aluminio para los circuitos integrados porque era el mejor material al ser compatible con el resto de la tecnología de los circuitos integrados. El cobre se ha conocido toda la historia como un metal muy bueno para interconexiones. Sin embargo, tiene algunas propiedades negativas. Si entra en contacto con el dispositivo, cambia sus propiedades y el circuito integrado no se comportaría como estaba diseñado que hiciera. A mediados de la década de los 90, los circuitos de aluminio no podían ser lo bastante pequeños para encajar en los diminutos aparatos electrónicos. La resistencia del aluminio al flujo de la electricidad significa que hace falta más aluminio y más espacio para que pase corriente suficiente. Los ingenieros sabían que la menor resistencia del cobre permitía usar cables mucho más pequeños, pero tenían que encontrar la forma de proteger el silicio del cobre. Después de casi 15 años de investigación, los científicos de IBM Italia desarrollaron una barrera microscópica que hacía justo eso. Se llamó barrera de protección. Mantenía el cobre encima de los dispositivos. No podía descender a las capas del dispositivo propiamente dicho. Este avance hizo posible fabricar chips más pequeños que trabajaban un 40% más rápido, con un 30% menos de energía. Instalar interconectores de cobre en chips de silicio requiere un trabajo de metalurgia relativamente común, pero a escala microscópica. Usamos la electrolisis como se hacía en los viejos tiempos para cubrir de cobre el fondo de los utensilios de cocina. Hay ciertos elementos químicos que permiten llenar todas estas ranuras con metal de cobre. Estos son nuestros interconectores. Son 1000 veces más delgados que un cabello humano. El ensamblado tiene lugar en lo que se llama una habitación limpia. No se puede admitir ni una mota de polvo porque será más grande que los interconectores que queremos fabricar. Los bloquearía, crearía un defecto que anularía el circuito. Los conectores de cobre no han llegado a los nuevos ordenadores por casualidad.
Desde que el poder de la electricidad se controló por primera vez a finales de la década de 1800, el cobre ha tenido un papel preponderante en la distribución y control de la corriente eléctrica. Un átomo neutral de cobre tiene 29 electrones. Es un buen conductor de la electricidad porque el cobre da con facilidad sus electrones más externos. Estos 29 electrones se mueven con libertad de un átomo de cobre a otro. Si pudiéramos ver dentro de la estructura del átomo, podríamos ver que los electrones van de un lado a otro entre los átomos de cobre, casi libres de obstáculos, mientras que en otros elementos metálicos y no metálicos, la transferencia de electrones sucede de forma más específica. Los electrones saltan de un átomo al de al lado. Es muy fácil acelerar los electrones en presencia de un campo eléctrico. Como consecuencia, el cable de cobre es muy sensible a los impulsos eléctricos. Solo la plata conduce la electricidad mejor que el cobre, pero el cobre es mucho más barato. El mundo actual está cubierto por un entramado de cables eléctricos que llevan energía a hogares y empresas. Los cables se hacen casi exclusivamente de cobre, excepto aquellos que cubren largas distancias. Para esos casos es mejor el aluminio, ya que es más ligero y evita que los tendidos aéreos se compren. Cerro Wire, en Ogden, Utah, fabrica cables de diferentes calibres para uso doméstico e industrial. Los diferentes calibres se obtienen pasando el cable por diferentes fundidoras de presión, cada una más pequeña que la anterior. No se trata simplemente de estirar. No puedes controlar el proceso haciéndolo como si fabricaras caramelo, cogiendo un pedazo grande y estirando. Hay que controlar el diámetro cuando pasas a la siguiente máquina. Reduces otro 25%. Tiene que estar perfectamente redondo, tener el diámetro perfecto antes de pasar a la siguiente presión. Cerro une varios hilos de cobre para crear los cables que se usarán para transportar corrientes de alto voltaje en edificios industriales. Como los productos industriales tienen que transportar muchos más voltios y amperios, se hacen de varios hilos para que mantengan la flexibilidad. Los cables de cobre, además de transportar energía eléctrica, sirven para las comunicaciones. En 1866, el primer cable transatlántico logró transportar un mensaje 4.000 kilómetros, desde Nueva York a Londres. El núcleo del cable transatlántico estaba formado por 7 hebras de hilo de cobre de la mejor calidad. Aunque la fibra de cristal de sílice ha reemplazado al cobre como medio de transporte de señales, hay más cobre que vidrio en los últimos cables transoceánicos. Los cables están forrados en cobre que lleva energía a las bombas. Las bombas accionan un láser que transporta la información. El cobre también protege los datos, creando un escudo electromagnético que bloquea las interferencias. Al igual que otros dispositivos eléctricos, los cables requieren cobre puro. Pero las nuevas aleaciones de cobre están llevando el cobre más allá del mundo de la electrónica. La importancia industrial del cobre en el siglo XXI ha aumentado debido a la facilidad para combinarlo con otros metales. El estaño y el zinc han sido los elementos principales de aleación. Pero en la actualidad hay muchos otros, incluyendo el aluminio, el berilo, el cromo y el manganeso. Se consiguen aleaciones de propiedades físicas y mecánicas únicas. En la actualidad se utilizan unas 400 aleaciones de cobre. En un futuro próximo puede aparecer una nueva aleación de cobre en la etiqueta cosida a su ropa y unida a la mayoría de los productos que compre. Los ingenieros están trabajando en una aleación de cobre, ni silicio, que mantendrá la conductividad del silicio y será además lo bastante resistente para mantener una antena diminuta de solo 35 micrones, la 10ª parte de una hoja de papel. Una antena incrustada en la etiqueta transmitirá información sobre el cliente o sobre el producto a un ordenador para informar al vendedor sobre las preferencias del consumidor o la disponibilidad del producto.
Ansonia Copper & Brass, de Waterbury, Connecticut, fabrica aleaciones especiales para clientes con necesidades muy especiales. Una de las aleaciones especiales que fabricamos es para la industria aeroespacial. Los clientes necesitan buena conductividad eléctrica y un cable fuerte para que pueda soportar el uso constante. También tiene que poder ascender 14.000 metros, porque el material cambia de tamaño con los cambios de altitud. La aleación que se usa para fabricar las riostras de los aviones está formada por un 90% de cobre y un 10% de aluminio. En este caso, el aluminio añade dureza al cobre. Se controla cada paso del proceso porque la menor variación en la fórmula predeterminada puede provocar un fallo catastrófico en el avión. Antes y durante el proceso de fundición, los supervisores toman muestras para asegurarse de que la mezcla es la correcta y está libre de impurezas. Tomamos una muestra, hacemos una placa con ella y la mandamos al laboratorio de análisis. La estudiamos con atención para comprobar si podemos continuar con el proceso. Si surgen problemas, hacemos las rectificaciones precisas en el horno de fundición. Los químicos del laboratorio evalúan rápidamente cada muestra. Uno de los elementos que utilizan, el espectrómetro, analiza la composición atómica de cada muestra. Después de que un láser corte algunos átomos de la muestra, se filtra una luz por la finísima lámina de átomos. La luz se proyecta sobre un prisma de colores. Cada color representa un elemento. La cantidad de cada color indica a los químicos cuánto de cada metal hay en la muestra. Esta muestra representa 3.500 kilos de metal en el taller de fundición. Tenemos unos 20 minutos para determinar la presencia de 25 elementos e informar al taller de fundición. Después de fundir y dar forma a una aleación, se hacen más pruebas para estudiar sus propiedades físicas. En la prueba de tensión se tira del material y se mide la fuerza de tracción que puede soportar antes de romperse. Eso define la ductilidad del material. Todas las aleaciones se hacen buscando unas características y tenemos que conseguir un material con esas características. Los antepasados que combinaron por primera vez cobre y estaño no podían haber predicho a dónde los llevaría el bronce. Los metalistas del siglo XXI solo pueden intuir a dónde nos llevarán las nuevas aleaciones. Lleva tanto tiempo entre nosotros que creemos conocer casi todos sus usos. Pero solo lo creemos. Estamos seguros, más allá de toda duda, de que el cobre será un metal fundamental en todo lo que hagamos de aquí en adelante. Las mismas propiedades que conocemos y usamos nos permitirán seguir usándolo con las tecnologías del futuro. El cobre está entre las maravillas que raramente festejamos, pero ha contribuido al avance de la tecnología. Este metal de méritos poco reconocidos y sus aleaciones son una promesa de que seguirá nuestro ritmo de obtener tesoros tecnológicos de las fuentes de la naturaleza.